ustedes quieran. Así después se las vamos a informar por campus. Así que, pregunta, ¿qué parciales tienen esta semana o la semana que viene, aparte de la tarea de simulación del martes? Química orgánica y física 3. ¿Cuándo tenés química orgánica? El 26. Espera que estoy con un calendario y así registro porque ahí me están avisando también. Entonces, química orgánica, el 26. Bien. Estadística. Esperen que abro el chat. Así. Bueno, a ver. Estadística, martes 8 de diciembre. No, ¿Es profe, el mismo feriado? 24. No, profe, Ah, el martes, 24. perdón, está bien, está bien. Está bien, sí, es el que está bien, de ese estaba enterado, porque nosotros tenemos el práctico que tomamos a las 11. Perfecto. Física 3, mate C, 21, que no es del 4, está, y 28, física 3. Bien. Bien, quiere decir que... Y el de química, que es un jueves, ¿es a la mañana o a la tarde? A la tarde. Ajá. A la tarde. Ahí está. Quiere decir que la semana que viene la consulta el viernes quedaría bien. Bien, entonces, bueno, este viernes entonces van a tener una consulta a las 14 horas, como los últimos 2 viernes. Entonces tenemos química orgánica la semana que viene a la tarde. El sábado siguiente, que es el 28, hay un parcial de física 3 y después vendría el parcial nuestro. ¿Sí? Bueno, gracias por estos datos. Bueno, algunas dudas generales que les hayan quedado, que alguien quiera consultar. ¿Sí? Profe, yo tengo una duda sobre el día que vamos a tener el cuestionario de NICIM. ¿A las 8 vamos a tener clases? Mira, ahí estamos evaluando eso, justamente por eso les estoy preguntando las características de la semana que viene. ¿Sí? La semana que viene voy a poner una consulta de teoría, ¿sí? Más que una consulta es un repaso general, Yamila, ¿sí? Que me gusta hacerlo tranquila. Así que ahí por eso les estoy preguntando día y hora, porque a veces, si bien nosotros coordinamos con las otras cátedras, hay algún ajuste de último momento, como el que pasó ahora con el práctico de simulación, que en vez de tomarlo a las 8 como estaba pensado, lo vamos a tomar más tarde, ¿sí? Y esto sucede con muchas clases. Y también lo que es real es que si vos en una asignatura tenés un práctico a las 11 de la mañana, no tiene mucho sentido citar a los estudiantes y dar clases a las 8. ¿Estamos? Okay. Así que justamente la semana que viene estamos evaluando, probablemente yo haga la consulta de la teoría. El repaso general lo hago entre martes y miércoles en algún horario bien a la tarde, como les podría decir 19 horas, para no solapar la clase de absolutamente nadie. Es mi idea original.
déjenme que mire toda la grilla de sus horarios, porque eso lo tengo que hacer tranquila, y les confirmo. Pero repaso general de teoría a ver la semana que viene, y después consultas ahí entre jueves y viernes. Y el campus disponible, por supuesto. Bueno, largamos entonces. Quiero retomar lo último de la semana pasada, porque es continuación de lo que tenemos hoy. Esperen que antes de esta teoría quiero repasarlo. Bueno, comienzan a ver la presentación. Sí, profe. Perfecto. Bueno, esta es la teoría que discutimos. La idea de la clase de hoy, chicos, también es que ustedes tengan el micrófono abierto en el sentido de ir haciendo intercambios de dudas. Básicamente, quiero refrescar todo este tema que tiene que ver con todas las componentes de energía, de los balances, de lo que significa esa diferencia, ese delta de energía cinética, potencial, y esta diferencia sustancial que hay entre un planteo para un sistema abierto y un sistema cerrado. Así que también les voy a pedir que tengan lápiz, papel, que tengan las tablas. Entonces, la clase anterior habíamos hecho un recorrido haciendo una distinción entre cómo quedaba el balance de energía para un sistema cerrado y para un sistema abierto. Recordamos que un sistema cerrado es un sistema que no intercambia materia con los alrededores. En términos concretos no hay flujo, ¿sí? No hay una cantidad de materia por unidad de tiempo que esté ingresando al sistema, ya sea en moles o en gramos. Bien. Entonces, el balance de energía en sistemas cerrados queda básicamente estructurado de esta manera, entendiendo que tenemos una variación de energía interna que es función de la temperatura, la variación de energía cinética, la variación de energía potencial, y que esto es igual a la energía neta transferida, ¿sí? Y esa energía neta transferida o energía en tránsito tiene que ver con dos factores, con el calor, ¿sí? Y con el trabajo en el eje, ¿sí? Es decir, este W que aparece acá está simbolizado siempre y cuando aparezca en el sistema una parte móvil. Y esa parte móvil no es otra cosa que un aparato que es una bomba o una turbina, ¿sí? Una bomba siempre va a entregar trabajo desde los alrededores al sistema. Conceptualmente, una bomba siempre hace trabajo sobre el sistema, mientras que una turbina, ¿sí? siempre entrega desde el sistema hacia los alrededores. Del mismo modo, una pérdida de calor obviamente es calor que pierde el sistema
desde el sistema hacia los alrededores, mientras que no necesariamente estamos en una reacción, acá estamos en un sistema donde hay una ganancia de calor hacia los alrededores. Bien. Y ahí lo contrapuse a este sistema con la variación de entalpía, ¿sí? Y resulta que para poder hablar de entalpía habíamos tenido que trabajar con la capacidad calorífica, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesariamente el delta H es la integral del Cp diferencial T, y sabemos que la capacidad calorífica es una función, además, de la temperatura. Recuerden ustedes que ese Cp puede tener una funcionalidad, tanto de una cuadrática como de una ecuación cúbica. Y que esa funcionalidad va a tomar, ¿sí?, nota según la tabla que ustedes utilicen. Si ustedes analizan la tabla que tienen ahí, fíjense que todos los valores de los factores A, B, C y D están dentro de la tabla para cada una de las sustancias que ustedes quieran buscar, y tienen que tener siempre cuidado si están trabajando con esa sustancia en estado sólido, en estado líquido o en estado gaseoso. Ejemplo, el agua. No es lo mismo trabajar con agua en estado gaseoso que en estado líquido, así que sean prudentes en la lectura del ejercicio cuando tenga una reacción química para ver cómo van a ponderar esos factores de los cuales depende el Cp. Y el otro día, cuando siempre me quedo un ratito en la práctica, ustedes tenían ahí dudas respecto de ese significado de R. R es la constante de los gases ideales. Y según en las unidades en las que yo ubique a R, son las unidades en las que después me va a dar el delta H, ¿sí? Es decir, si yo utilizo ese R en calorías, el delta H lo voy a expresar en calorías, ¿sí? Si lo tengo en joules, obviamente el delta H va a ser en joules. Y lo que es importante luego Profe, es, ¿sí? hola, buen día. Perdón que le interrumpa. Tengo una compañera que se quedó sin internet, pudo arreglar el problema y quiere ingresar a la clase, por si la podrías aceptar, por favor. Ahora, cuando termino este repaso, vuelvo porque también sentí el team que está intentando entrar y ya la dejo entrar. Decirle que no Muchas se gracias, preocupe. profe. Vale. Entonces, ¿qué hicimos nosotros para poder desarrollar con mayor facilidad el cálculo de ese delta H? Construimos pasos, ¿sí? Y en esos pasos, recuerden ustedes, acá yo les propuse un ejemplo en donde no había reacción química. Hoy a esto le vamos a agregar una reacción química, pero no va a modificar básicamente nada, sino que yo voy a partir de una situación inicial, voy a llegar a una situación final, y el delta H final, o sea, esa variación de entalpía va a ser la sumatoria de todos los delta H que yo tengo en el sistema. Bien, acá fíjense que les fui haciendo toda una deducción de qué pasa para sólidos y líquidos, que básicamente cuando solamente tenemos cambio de P, esto nos queda como B diferencial P. La diferencia entre calor sensible y calor latente. Recuerden que el calor latente está asociado a los cambios de fase, es un cambio de fase. Entonces, es muy importante ese análisis que yo les hice hacer como una línea temporal para cada una de las sustancias, pararme en esa línea de temperaturas y decir, bueno, si yo tengo una temperatura inicial de tanto y una temperatura final de tanto, además voy a tener que considerar un cambio de estado de algunas de estas sustancias. Bueno,
Esto es también lo que ustedes tienen que hacer y que no va a estar dicho en los problemas, ¿sí? Yo tengo que tomar las sustancias que intervienen y poder poner en juego cada una de estas cuestiones. ¿Está claro? Bien, ahí un poco toda la revisión que hicimos, ¿sí? El ejemplo que trabajamos la semana pasada. Recuerden ustedes que si cada una de estas sustancias está en una proporción molar diferente, ese delta H va multiplicado y eso tampoco lo vamos a decir. Está implícito dentro del problema, que si yo tengo una composición, una mezcla, donde cada una de las sustancias, ¿sí?, tienen una composición diferente, cada uno de esos delta H va a estar acompañado, multiplicado por una de esas fracciones. Bien. Profe, sobre eso último, yo tengo una duda medio A teórica. ver. Viste que en algunos casos vos no querés la energía por masa, sino la energía por tiempo, entonces lo multiplicás por el flujo, ¿no? Ajá. El delta H lo multiplicás por el flujo. Si vos tenés una composición, es lo mismo multiplicar el delta H por la composición y después por el flujo total que multiplicarlo directamente abajo por el flujo del componente. Porque en cuentas Aquí me da lo está. mismo, pero no sé si... A ver, Almendra. Acá vamos a conceptos, ¿sí? Está bien la pregunta y está bueno que te animes a preguntar porque no siempre lo hacen. Y esto es lo que sucede en una clase cuando uno tiene un intercambio cara a cara. Que las cuentas den iguales no significa que el problema esté bien hecho, ¿sí? Y yo te voy a dar un ejemplo concreto. Si yo tengo una reacción química de A que da B, y yo te doy un dato de conversión, pero vos se lo aplicás al producto, suponte vos tenés un 90% de conversión, la conversión se aplica conceptualmente, es la conversión de ¿qué? Del reactivo limitante. Del reactivo, ¿sí? Suponete que sea una reacción de A con B, con lo cual, nada, una reacción de disociación. Entonces, si yo a ese cálculo no lo aplico al reactivo y directamente voy sobre el producto, y vamos a tomar un número redondo. Vamos a decir, tengo un flujo de entrada de 100 moles por hora, le aplico la conversión del 0,9, me va a dar 90. El número me va a dar 90 y es exactamente el mismo. Ahora, conceptualmente, está mal, porque yo la conversión la tengo que aplicar sobre el reactivo, no sobre el producto. Sin embargo, si yo te estuviera dando un dato de rendimiento de la reacción, el rendimiento lo analizo sobre la cantidad de producto producido, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero significar con esto? Que en este tema de la estequiometría, ¿sí?, a veces confunde y da la sensación de que estamos resolviendo bien un problema, cuando en realidad nos estamos fijando en los números. Pero tengo que pulir este problema y hacer una secuencia muy clara de desde dónde parto y a qué tengo que llegar, ¿de acuerdo? Entonces, si yo analizo el delta H, ahora, en los problemas que vas a tener que resolver en la segunda parte del 5, de la guía 5, cuando yo tengo ese delta H, bueno, puedo tomar la definición y decir, bueno, multiplico a todo por el grado de avance. Sería una opción, ¿sí? O voy calculando cada uno de esos delta H con las proporciones de reactivos que reaccionan y en consecuencia voy a tener la cantidad de productos. ¿Se entiende el ejemplo cualitativo que estoy dando? Sí, pero mi duda no era tanto eso. Tipo, entiendo que tenés que multiplicarlo por el coeficiente, tipo,
la concentración. ¿Vos estás hablando de algún ejercicio del seminario 4? No, del 5. A ver, dame un ejemplo. Ahora miro la guía 5. Léeme el enunciado. Creo que en el 2 había uno que te daba Ajá. las composiciones y tenías que calcular la energía por tiempo o algo así. Y yo lo que Ajá. hice fue calcular el delta H de cada una de los componentes y después multiplicarlo por el flujo del componente. Claro, porque acá tenés, si es el problema 2, almendra, déjame que te interrumpa un poquito ahí. Si vos tenés acá, si es el ejercicio 2, es solamente agua, ¿sí? Con lo cual vos podés tener un cálculo de entalpía de energía por unidad de masa y después al final del problema lo multiplicás por ese flujo, con lo cual esa entalpía por unidad de masa se termina dando en entalpía por unidad de tiempo. Sería correcto. Sí, no me acuerdo si era el 2, para ver, ahí te digo. No, El 2, en el 1. Que justo tenés 60% de etano y 40% de butano. uh-huh. Hay que calcular el delta H de etano y el de butano, pero sin multiplicarlos por 0,60 No, o no, pero ahí 0,40. no se puede. Ahí vos necesariamente el delta H de cada uno almendra tenés que multiplicarlo, uno por 0,6 y al otro por 0,4. ¿Sí? Claro, Porque si no ahí, a ver, claro, esta mi duda pregunta, era si yo después tengo que calcular la energía sobre tiempo, que en realidad lo que tenés que hacer es multiplicarlo por el flujo, y podría ahorrarme un paso y en vez de multiplicar el 0,6 al delta H, directamente multiplicarlo pero vos ahí al por... delta H que estás obteniendo, almendra, es la suma de dos delta H. ¿Sí? Y cada uno de esos delta H tienen un aporte diferente, porque uno es por 0,6 y otro es por 0,4. ¿Se entiende? Vos tenés un delta H propio del etano que tiene que ver con su CP, y tenés otro delta H de butano que tiene que ver con su CP. ¿Sí? Claro, sí, está bien. Entonces estaba Suponte mal lo que que, estaba pensando. a ver, Almendra, suponete que vos no tengas, acá incluso te dan el CP, esperen que me estoy acercando acá a la pantalla. Acá tenés el de butano, y el de C2 y el de C4. ¿Sí? Si vos de entrada, porque además acá tenés dos factores, no solamente tenés composiciones distintas de cada uno de ellos, sino también que tenés temperaturas diferentes. ¿Sí? Las composiciones a la entrada y a la salida no van a ser diferentes, lo que van a ser diferentes son las temperaturas. Pero en este caso sí tenés que necesariamente a cada uno de ellos multiplicarlos por su composición. Ahí no sería correcto, porque vos a ver, suponete que vos haces la suma de los dos delta H. ¿Sí? Entonces haces entalpía final menos entalpía inicial. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Ahora, cada uno de ellos no aportan la totalidad del 100%. Uno va a aportar por 0,6 y otro va a aportar por 0,4. Ah, claro, ¿Se genial. entiende? ¿Se Sí, sí, entiende? Ese factor por el cual vos estás multiplicando acá no es un factor que tiene una dimensión. Es un factor que tiene que ver directamente con una proporción. ¿Está claro? sí. Gracias, profe. Bien. Bien, y hay una cosita que vuelvo un minuto sobre la presentación anterior, ¿sí? Quiero reforzar el tema de la convención negativa, ¿sí? Bueno, ¿les quedó claro el concepto de, entiendo yo, cómo queda ese balance de energía para un sistema cerrado y para un sistema abierto? ¿Hasta ahí vamos? ¿Sí o no? Sí, profe.
Bien. Y acá es muy importante este tema del criterio de los signos, chicos. ¿Por qué? La materia que sigue a continuación de esta, que es termodinámica, que es otra materia específica de la carrera, ¿sí? También tiene acordado una situación que es lo que se llama la convención negativa. Fíjense que si nosotros analizamos este delta H, estos deltas que hemos trabajado acá, ¿sí? Siempre este delta está significando la situación final menos la situación inicial, ¿sí? Final menos inicial. Entonces, lo final menos lo inicial, implícitamente, esto quizás ustedes no lo pueden visualizar, lo final menos lo inicial implica que ustedes están asignándole a la salida, ¿qué signo, chicos? ¿Qué signo le están asignando a todo lo que sale? A lo que sale te referís que el sistema le da energía a los alrededores. A ver, si yo, imaginen que yo no pusiera esto, ¿sí? Imaginen que esto estuviera anulado, lo azul y lo rojo. ¿Estamos? Ese delta está significando salida menos entrada. Si estoy haciendo salida menos entrada, ¿la salida qué signo le estoy asignando? Analizando los deltas, chicos. Estoy asignando un signo positivo, ¿no? ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Bien. Y a la entrada le estoy asignando todo lo que entra un signo negativo. Digo, ¿Estamos? Bien. Esta convención negativa, ¿sí? Fíjense qué es lo que se denomina convención egoísta. Todo lo que entra al sistema es positivo, con lo cual, ¿sí? Todo lo que entra es positivo y todo lo que sale es negativo. Esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque ustedes están trabajando con una ecuación, ¿sí? Donde tienen, por un lado, todos los deltas igual a Q más W. ¿Se entiende? Entonces, esto es importante, no solamente que lo agreguen como un chip, sino que además lo puedan interpretar. Todo ese análisis que hemos hecho y que nos ha llevado algunas clases para poder determinar cómo se construye esa ecuación de cálculo de energía, está construida en base a algo implícito que ustedes han tomado como cierto, que es que ese delta es salida menos entrada. Si es salida menos entrada, implícitamente además asumieron, ¿sí?, que la salida era positiva y que la entrada es negativa. Con lo cual, si yo voy a hacer todas las diferencias igual a energía transferida, lo que tengo que aplicar acá es lo que se llama la convención egoísta. Esto es importante y les pido por favor que tengan mucho cuidado cuando hagan los ejercicios, ¿de acuerdo? Entonces, la convención negativa, ¿sí? La convención negativa no es otra cosa que algo a tener en cuenta, ¿sí? Cuando ustedes están resolviendo un problema, donde no solamente hay toda una puesta en escena de un montón de factores, que son la variación de entalpía, la variación de energía cinética, la variación de energía potencial, y además hay energía neta transferida. Esa energía neta transferida no es otra cosa que la suma de Q más W. Ahora, ese Q más W, es decir, calor y trabajo en el eje,
ustedes tienen que tener presente, básicamente, que se está refiriendo, ¿sí?, a energía en tránsito y que la convención de signos que van a tener que aplicar no es otra cosa que la convención negativa. ¿De acuerdo? ¿O tengo que volver sobre este tema? Estoy básicamente reforzando cuestiones que siempre cuestan un poco más. ¿Dudas hasta acá? ¿Pudieron en los ejercicios del seminario 4 aplicar sin dificultad la convención negativa? Sí, profe, por ejemplo, te iba a decir que en el 9 había un ejemplo de trabajo y calor negativo. Bien. Lo había aplicado Emiliano, lo habíamos visto en una consulta. Perfecto, porque digamos, quedamos en que él iba a dar algún ejemplo concreto para que ustedes puedan ver la aplicación directa. ¿Estamos? Bien. Entonces, antes de largar con la teoría ya para cerrar todo lo que es energía, entonces, nos queda hoy, mi idea era reforzar estos temas que siempre quedan, que siempre cuestan, indicarles que nosotros esperamos que durante esta semana comiencen las consultas sobre el seminario 5. El viernes va a haber además una consulta extra. Fíjense que ustedes todas las semanas están teniendo un refuerzo de tiempo de consulta más el campus abierto todos los días. Así que, por favor, chicos, estamos tratando de poner todo a disposición de ustedes para que las cosas salgan bien. Entendemos que esta situación es compleja, es difícil, pero bueno, desde la cátedra estamos poniendo toda la artillería. Bueno, vamos entonces a la presentación del seminario 11. ¿Sí? Bien, entonces acá bueno, entonces ahí voy a recordar algunos conceptos importantes, básicamente en los balances de energía, entender que la energía transferida o energía en tránsito están referidos a Q y a W. Recuerden que este trabajo es trabajo en el eje y no trabajo de flujo. El trabajo de flujo, ¿de qué depende, chicos? En un fluido que se está moviendo. ¿De qué depende? ¿Alguien me puede responder brevemente de qué depende? Depende de si Sin hay un miedo, cambio de chicos. presión o si el fluido es incompresible. A ver, ¿quién está ¿O no? respondiendo por ahí? Mariano. Mariano. A ver, Mariano. Bien, primero, nosotros hemos hecho, voy a tomar tu respuesta y voy a ir sobre la última parte de tu respuesta y después. Para que nosotros tengamos trabajo de flujo, primero tenemos que estar en un sistema continuo. ¿Están todos de acuerdo con esto? Sí. Bien, quiere decir que yo necesariamente tengo que tener una cañería, tengo que tener un caño donde algo se está moviendo.
¿Para qué? Para que pueda haber diferencia de presión. ¿Por qué nosotros hemos hecho algunas aclaraciones respecto de, digamos, de la variación de presión? Porque la variación de presión es lo que nos va a indicar que un fluido se está moviendo desde un lugar de mayor presión a otro de menor presión. Y si aseguramos que el fluido es incompresible, ¿sí? Lo que estamos diciendo es básicamente la densidad de ese fluido es constante. ¿Estamos? Y en otras palabras, no habría variaciones si yo tomo la densidad al inicio de la cañería o en el tramo final. ¿Está claro? Bueno, entonces, vamos a ir de la misma manera y les pido por favor que vayan tomando nota, porque también a veces lo que me queda la impresión es que la teoría en esta situación de pandemia, ustedes la tienen absolutamente toda digerida, porque a ver, a la mañana hacemos la explicación y a la tarde cuando yo reviso la ortografía y si me quedó alguna cuestión que copié mal, leen ese resumen y si no estuvieron atentos, porque es temprano a la mañana, porque a veces no solamente estamos en la teoría, sino que estamos con el celular. Entonces, bueno, la idea sea que nos podamos concentrar un momento en tratar de entender estos conceptos que son fundamentales. Entonces, vuelvo a repetir que este trabajo sobre el cual estamos haciendo acá referencia es el trabajo en el eje, es decir, bomba o turbina. No está haciendo referencia a esto que decía recién Mariano, que es el trabajo de flujo, porque el trabajo de flujo está referido al delta H. Bien, recordamos que un proceso que es adiabático es un proceso donde el intercambio de calor con el medio es igual a cero, ¿sí? Que básicamente tanto la variación de entalpía como la variación de energía interna son funciones de la temperatura. Y que este delta, ¿sí? Podemos hablar de delta, podemos hablar de diferencia, podemos hablar de gradiente, está significando justamente la diferencia entre una situación final y una situación inicial. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Muy bien. Bueno, entonces acá, ¿sí? Resumiendo los balances de energía, y es por eso que al principio de la clase fui sobre lo anterior, nos queda un condensado donde para sistemas cerrados, ¿sí? La variación de energía interna más la variación de energía cinética más la variación de energía potencial es igual a Q más W. Recuerden que en muchos sistemas cerrados, en general, voy a tener estos dos términos de manera despreciable. Sin embargo, en los sistemas abiertos, recuerden que la expresión, si bien queda definida de delta H más delta de energía cinética más delta de energía potencial igual a Q más W, nos estaría quedando justamente esta expresión que es la que yo siempre hago mucho énfasis, ¿sí? Recuerden que ese delta H que yo tengo acá está formado por dos. Está formado por la diferencia de energía interna más el delta de P por D. Si estamos en un fluido incompresible, quiere decir que si yo desarmo, ¿sí? Parto esta diferencia, ese P diferencial B se va a anular porque no hay variación de presión, variación de volumen, y justamente esta expresión nos queda como ese B delta P, es decir, como ese término de trabajo de flujo. Preguntas hasta acá. Estoy saliendo y entrando a la misma ecuación y haciendo un análisis de cada uno de esos términos. Así que es importante que si hay algo que no queda claro, abran el micrófono y me preguntan. ¿Qué puede aparecer acá o qué apareció acá si además en algunos problemas? Apareció algo que son las pérdidas por fricción.
ustedes saben que en los sistemas reales necesariamente siempre hay alguna pérdida muy pequeña por fricción, ¿sí? Bien, entonces, en algunos ejemplos, ejercicios que tengan que resolver, puede ser que acá, ¿sí?, del lado de los gradientes, del lado de las diferencias, nos aparezcan las pérdidas por fricción, que como es una salida, siempre van a aparecer como positivas. Y puede aparecer también en este tipo de ejercicios que la bomba que yo esté utilizando no sea una bomba que tiene una eficiencia del 100%, que sea una bomba cuya eficiencia sea algo menor. Entonces, yo tenga que evaluar lo que está pasando acá, necesariamente voy a tener que afectarla por ese coeficiente del 90 o del 80%. ¿Está claro? Profe, sería el coeficiente del trabajo, ¿no? A ver, ese coeficiente en general, ¿quién está preguntando? O María de los Ángeles. María de los Ángeles. Ese coeficiente María de los Ángeles generalmente es un dato de problema. Te dicen que la bomba no está entregando el 100% de su capacidad y que tenés un rendimiento del 90%. Entonces, este W aparece multiplicado por 0,9. Ok, gracias. ¿Sí? O por 0,8. Y podría ser además que en ese mismo problema tengan que agregar que tenés un término de pérdidas por fricción, que los voy a agregar por acá, que sean, no sé, 1 joule por minuto. ¿Estamos? Entonces, este es el condensado del balance de energía para un sistema cerrado y este es el compacto para un sistema abierto, con las aclaraciones que estoy haciendo. Recordando entonces que el trabajo de flujo está contenido dentro del delta H. Bien, ¿qué pasa con las unidades? En un sistema cerrado, en general, las unidades en las que iguales esto se plantea aparecen en términos puros de energía. Joules, calorías, BTU. Sin embargo, ¿qué pasa en los sistemas abiertos? ¿En qué unidades nos queda esto? Energía sobre tiempo. Perfecto. También puede ser que en vez de energía sobre tiempo, lo tengamos como energía por unidad de masa. Y ustedes saben que si yo tengo energía por unidad de masa, para poder transformarlo en energía por unidad de tiempo, lo tengo que multiplicar por ¿qué, chicos? Si yo tengo energía por unidad, por el flujo. Bien. Bueno, entonces ahora nos vamos a meter un poquito más, ¿sí? Nos vamos a meter un poquito más en reacciones químicas, ¿sí? Bien, independientemente, chicos, del tipo de reacción, cualquier reacción química implica efectos caloríficos. Algunos más importantes y otros no. Pero no hay reacción química que ocurra sin tener ningún tipo de cambios de temperatura. ¿Hasta ahí vamos? Bien. Entonces, ustedes saben, porque todos los que están acá han cursado ya por lo menos un par de químicas, algunos están cursando la tercera y o la cuarta. Una reacción química implica reacomodamiento de electrones de un átomo para romper uniones químicas existentes y generar otras. ¿Sí? Bien. Para romper uniones se requiere energía y justamente la formación de nuevos enlaces libera energía. Una reacción exotérmica, si exo es hacia afuera, libera energía neta, es decir, que la diferencia que teníamos entre la situación inicial y la final nos va a dar
una diferencia negativa. Por lo tanto, si yo necesito que la temperatura, por ejemplo, ahí les puse un ejemplo, se mantenga constante dentro del reactor y yo estoy liberando energía, esa energía la voy a tener que sacar dentro del sistema. Y si la reacción es endotérmica y yo lo que quiero hacer es plantear una temperatura constante dentro del reactor, lo que voy a tener que hacer es incorporar, ¿sí?, energía constantemente. ¿Estamos? ¿Se entiende la diferencia entre uno y otro? Entonces, por definición, ¿qué es una reacción exotérmica? Una reacción con delta H menor a 0. Una reacción endotérmica es una reacción que por definición tiene un delta H mayor a 0. Bueno, y acá me voy a meter un poquito en otro tema de simbología y de cuestiones que tenemos que tener en claro. ¿Sí? Las reacciones químicas, en general, ¿sí?, no las llevo a cabo a cualquier temperatura. ¿Sí? Todas las reacciones químicas, todos los procesos industriales, chicos, están bastante estudiados en ingeniería química. La industria del petróleo es una de las industrias sobre las que se conocen mayor cantidad de datos. Hay análisis absolutamente meticulosos sobre el tipo de catalizador, cuál es el grado de envenenamiento que tiene un catalizador, a qué temperatura tengo que hacer la reacción, qué rango de temperaturas tengo que moverme, ¿sí? Entonces, los reactores no se diseñan para cualquier temperatura. Si lo que vamos a producir es una reacción específica, A más B, que da C, lo que pongo es una base de datos en consideración. ¿Se entiende? Entonces, esa temperatura a la que ocurre la reacción no es un dato cualquiera, porque lo que yo quiero, además, en cualquier reacción química, es buscar ¿qué? ¿Qué se les ocurre a ustedes que yo voy a buscar en una reacción química? Efectividad en la formación del producto, A ver, o sea que el rendimiento sea el mayor posible. bien, lo que voy a buscar es, te lo voy a dar vuelta. Lo que yo estoy buscando es la mayor cantidad de conversión posible, ¿sí? Si lo querés mirar desde el punto de vista del rendimiento, bueno, yo lo que voy a buscar es la mayor cantidad de productos posible. Pero no es que yo busco la mayor cantidad de productos posibles a cualquier precio, porque a lo mejor, si yo, teniendo una reacción a 150 grados, lo que consigo es una conversión del 95%, y la conversión al 98% la voy a conseguir a 500 grados, el costo que tiene llevar una reacción a 500 grados no es lo mismo que a 150. Entonces lo que me quedo es con una reacción a 150. ¿Se entiende? ¿Se entiende el ejemplo? Sí, profe. Entonces, acá yo les pongo una reacción cualquiera que ni siquiera está, acá me di cuenta que me olvidé de balancearla, pero lo que quería poner en juego es dos cosas, ¿sí? El primero es que esta reacción yo necesariamente puedo buscar este delta H en tablas, ¿sí? Y ese delta H no es otra cosa que la diferencia entre los productos y los reactivos, ¿sí? Además, puedo hacer un análisis. Ese análisis significa que ese delta H es menor a 0. Por lo tanto, además, estoy haciendo una deducción respecto de que es una reacción exotérmica. ¿Sí? Bien. Pero además, vamos a incluir algo que es bastante importante para los cálculos que ustedes van a tener que hacer en la
segunda parte del seminario 5. Es el delta H de formación estándar. Porque justamente lo que nosotros tenemos, ¿sí?, de formación, de reacción, teniendo en cuenta dos parámetros, que son la temperatura de 25 grados, ¿sí?, o 298 Kelvin, y una atmósfera de presión. ¿Sí? Entonces, este símbolo, que aparece acá, está simbolizando siempre que se trata de las condiciones estándar. Es decir, que el delta H que yo estoy evaluando está significando 25 grados de temperatura y una atmósfera de presión. ¿Cómo se calcula ese delta H o cómo llegan a ese valor? A partir de los calores de formación de cada componente. Entonces, ¿tengo que calcular esto en cada uno de los ejercicios, ¿sí?, que voy a tener que hacer? Básicamente no, porque esto es un dato que está en tablas. Así como tienen los datos de los CP, también tengo que conseguir los datos, ¿sí?, del delta H. ¿Cómo están calculados? A partir de los calores de formación de cada componente. Bien, entonces, retomando, cualquier reacción química implica que hay efectos caloríficos. Las reacciones químicas pueden darnos un delta H negativo y definimos a esa reacción, o un delta H positivo, es decir, mayor que 0, por lo tanto, estamos hablando de una reacción endotérmica. El delta H, circulito, el delta H0 implica que estamos hablando del calor de reacción estándar, es decir, manteniendo esa reacción a 25 grados y una atmósfera de presión. Bien. Que entonces nosotros recién hablamos de a partir de los calores de formación. Entonces ahora esto me lleva a definir qué es una reacción de formación. Es una reacción en la que los componentes, una palabra cortada, son formados a partir de sus constituyentes atómicos. Cuidado con esto. Siempre que yo planteo una reacción de formación, la voy a hacer a partir de los constituyentes atómicos, ¿sí? Los calores están listados en tablas, es decir, 25 grados y una atmósfera de presión. En algunas tablas también podemos encontrar los calores de combustión. Es decir, que no solamente voy a encontrar los delta H de formación de una sustancia, sino también que en algunos voy a encontrar los calores de combustión. Es decir, ¿qué pasa entre la sustancia A y el oxígeno? Y además tabulado ese delta H. ¿Sí? Bien. ¿Qué les pongo acá como recordar? Recordar que el calor de formación de un elemento es 0, ¿sí? Para cualquier elemento. Y que por lo tanto, ¿sí?, ese delta H para esta reacción no es otra cosa que la sumatoria, ¿sí?, del coeficiente estequiométrico por el delta H de los productos menos la sumatoria de cada uno de los delta H por su coeficiente, ¿sí? Entonces, P simboliza productos, R simboliza reactivos y esto tiene que ver con la reacción. Preguntas hasta acá. Entonces,
Ese delta H es la diferencia entre todo lo que pasa con los productos, cada uno de ellos multiplicado por el reactivo, ¿sí? Menos de los productos menos el de los reactivos. Bien, que tenemos listados el SD, ¿sí? Y ese SD está simbolizando condiciones estándar de 25 grados y una atmósfera de presión, pero que también tenemos la posibilidad no solo de calcular calores de reacción, de formación, sino también que en algunas tablas son bastante más completas y podemos encontrar todo lo que sucede con los calores de combustión. Y que el calor de formación de cualquier elemento es cero. ¿Preguntas hasta acá? Bien. Bueno, entonces, antes de empezar con reactores, nos tomamos 5 minutos. Y seguimos.
Bueno, seguimos. Entonces, estábamos haciendo un recorrido por calores de formación, ¿sí? Cómo se calcula ese delta H. Yo les decía también que tenemos que tener en cuenta que también están tabulados los calores de combustión. Afortunadamente, en ingeniería química y en ingeniería en alimentos hay muchísimas tablas con las cuales uno puede predecir un montón de comportamientos, ¿sí? Entonces, ¿dónde me quiero enfocar ahora, chicos? Me quiero enfocar en, de todo esto que hemos ido nosotros haciendo un recorrido, que empezó allá por el mes de septiembre, solamente haciendo un análisis de balances de materia, ¿cómo nos va a quedar ahora acoplando todo lo que sabemos de energía para llegar a hacer un análisis un poco más finito dentro de lo que pasa en un reactor cuando hay una reacción química? Entonces, fíjense que tenemos un balance de energía en un reactor, sabemos que este delta H es un delta H que tiene que ver con la reacción. Voy a ver si cambio este símbolo para que no se confunda este con este. Este es el de la reacción y este es el de los reactivos, que es la diferencia entre todo lo que pasa con los productos menos lo que pasa con los reactivos. Y recordamos que para un reactor continuo, ese delta H más delta de energía cinética más potencial es igual a Q más W. ¿Por qué nosotros podemos plantear Q más W y no otra cosa? ¿Qué estamos asumiendo cuando planteamos eso? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué están suponiendo ahí? ¿Qué suposición implícita están haciendo para este planteo con este reactor? ¿Qué es un sistema abierto? Muy bien, ¿quién contestó ahí? Constanza. Constanza. A ver, Constanza, ¿por qué vos supones, bueno, digamos, es correcta la respuesta, pero ¿qué te llevó a pensar que la ecuación que estábamos proponiendo era la correcta? Y que dentro de esa suposición, ¿sí?, implícita, porque yo en ningún momento de cuando planteo este slide de la presentación les digo es un sistema abierto. Porque hay variación de presión, ¿puede ser? Pero esa variación de presión está escondida ¿en dónde? En el delta H. En el delta H. Y si no fuera un sistema abierto, ¿qué tendría que haber planteado? ¿Delta H o delta U? Delta U. Delta U. Vamos, entonces, la pista por la cual uno supone que esto es un sistema abierto, y además fíjense que acá les estoy poniendo un reactor donde estoy diciendo lo que entra es H1 y lo que sale es H2, ¿sí? Entonces, fíjense que esta ecuación, además, les hago una aclaración, que este delta H es el que está asociado al cambio de temperatura, este delta H de reacción es el que está asociado a la reacción, y que este Q es energía en tránsito. ¿Se logra ver esto? Entonces, ¿qué suposición implícita hay ahí? ¿Sí?
La suposición es que estamos trabajando para un reactor que es un sistema abierto. Bien. Y que tenemos, en definitiva, variaciones de energía cinética, de energía potencial que estamos suponiendo como despreciables. Bien. Entonces, fíjense, estoy jugando siempre con la misma ecuación, chicos. Y solamente lo que hago es analizar uno de estos términos. Y a partir de uno de estos términos desarrollo todo. Entonces, venimos de esta ecuación. ¿Todos están de acuerdo? Como no les puedo ver la cara, las variaciones de energía cinética potencial y el trabajo en el eje, es decir, el trabajo que podría ser a lo mejor una bomba, son despreciables de manera comparativa con los cambios de temperatura o con el cambio de energía producto de la reacción química. Entonces, si ese balance lo estoy reduciendo acá, ¿sí? Estoy diciendo delta H más delta HR igual a Q. El primer punto en el cual yo me voy a quedar es, voy a suponer entonces ahora que el reactor es isotérmico. ¿Sí? Digo, bueno, quiero que se mantenga constante la temperatura. Entonces, si quiero que se mantenga constante la temperatura, ese delta H, es decir, este que está asociado al cambio de temperatura, lo hago igual a 0. Y el delta H de reacción es igual a Q. ¿Sí? Y entonces ahora hago dos análisis. Si la reacción es exotérmica, es decir, este delta H es negativo, para que se mantenga la temperatura constante, yo voy a tener que extraer todo ese calor. Sin embargo, si la reacción es endotérmica, ¿sí? Para que la temperatura acá se mantenga constante, necesariamente yo voy a tener que agregarle calor a este sistema. ¿Sí? Entonces, parto de esta ecuación para un reactor, ¿sí? Cualquiera. Y me paro en la primera, podríamos decir, el primer análisis. ¿Qué pasa si yo quiero mantener esta temperatura constante porque me interesa que la reacción se ocurra, no sé, a 92 grados? Entonces, este delta H es igual a 0 y me quedaría que el delta H de reacción es igual a Q. Con lo cual, si la reacción es exotérmica, para que acá se mantenga la T constante, ¿sí? Esto tiene que ser eliminado, pero si la reacción es endotérmica, es decir, necesita calor para poder producirse, yo voy a tener que entregarle Q, ¿sí?, a este sistema. Quiere decir, en otros términos, ¿habrá posibilidad de que un reactor isotérmico también sea adiabático? Pregunto. No. No. Es decir, físicamente sería una contradicción. Estamos, o mantengo la T constante, o es adiabático. Bien. Entonces ahora nos paramos en el segundo análisis. Si el reactor es adiabático, entonces me voy a plantar ahora en que Q es igual a 0. ¿Sí o no? Quiere decir
que si yo tengo esta ecuación de la cual estoy partiendo, entonces lo que me va a quedar es que el delta H asociado al cambio de temperatura más el delta H de reacción es igual a 0. ¿Sí? Si la reacción es exotérmica, nosotros sabemos que este delta HR de reacción es menor que 0. Y si esto es menor que 0, quiere decir que esto, ¿cómo va a tener que ser para que sea igual a 0 la suma de ambos? Si esto es menor que 0, Positivo. tiene que ser positivo. Es decir, fíjense, estoy haciendo este análisis. Yo me paro, me planto en un primer análisis. Ahora lo que supongo, sé que estoy con un reactor adiabático. ¿Sí? Entonces, en un reactor adiabático no hay otra posibilidad que el análisis de la ecuación me queda esta. Ahora, si estamos en una reacción exotérmica y esto es menor que 0, para que esta suma sea igual a 0, esto tiene que ser mayor a 0. Y si esto es mayor a 0, ese delta H, estamos haciendo un análisis muy simplificado, ¿sí? Es MCP delta T, de última tendremos la integral. Lo que vamos a saber es que para que esto sea mayor que 0, la masa es un valor positivo, la capacidad calorífica es un valor positivo. Entonces, esta diferencial T no nos queda otra que asumir que la temperatura 2 va a ser mayor que la temperatura 1 para que este término sea positivo. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Entonces, si ahora tengo la situación inversa, es decir, sigo haciendo un análisis en un reactor adiabático, pero la reacción ahora es endotérmica, es decir, este delta H es mayor a 0, el delta H de reacción, no hay otra posibilidad que el delta H asociado a la temperatura, es decir, esto que tenemos acá, sea menor que 0. ¿Para qué? Para que todo este término sea igual a 0. Entonces, si el delta H, considerándolo de manera simplificada, es MCP delta T, quiere decir que para que esto sea menor que 0, obviamente la que va a tener que ser mayor va a ser la temperatura 1. ¿Para qué? Para que este término me quede negativo. ¿Sí? Por último, si no tenemos un reactor que no es isotérmico ni es adiabático, que son los reactores que se denominan NINA, ni isotérmico ni adiabático, o no isotérmico no adiabático, no hay otra posibilidad que la ecuación que nos queda para plantear es que el delta H más el delta H de reacción es igual a Q. Es decir, esta ecuación original que nosotros planteamos nos queda tal cual. Entonces, si el reactor es isotérmico, se elimina el delta H asociado a T. Si el reactor es adiabático, lo que se elimina es Q. Pero lo que no puedo tener es un reactor que sea ambas cosas al mismo tiempo, porque si no, no habría reacción. Preguntas hasta acá. Bien. Repaso además un par de conceptos. ¿Sí? En un delta H, ¿sí? Puede ser que nos quede energía por unidad de masa. Recuerdo que en tanques continuos ese delta H es energía por unidad de tiempo. Es decir, que si yo tengo energía por unidad de masa y lo multiplico por un caudal, aparece el término de energía por unidad de tiempo. Energía por unidad de tiempo, chicos. Conceptualmente, ¿son unidades de qué tipo? De potencia. Son unidades de potencia. Ahora, ¿quién contestó ahí? Mariano. Mariano. A ver, Mariano, que yo te dé un dato o vos des una respuesta
en términos de energía por unidad de potencia, ¿sí? Perdón, en términos de energía por unidad de tiempo. ¿Significa que vos vas a decir que directamente son tantos watts? O a veces ese concepto de energía por unidad de tiempo a vos te hace presuponer algunas cosas. Porque fíjense que en muchos problemas ustedes directamente el resultado lo dejan expresado en energía por unidad de tiempo, no ponen watts. Capaz se pide cierto intervalo de tiempo. ¿Puede ser por eso? No, porque estamos hablando de un sistema que es estacionario, así que el Claro, pero la intervalo energía, por ejemplo, en kilojoule por hora en vez de en joule por segundo. Bien. kilojoule, por eso te digo, entonces, a eso iba, muy bien la Ah, bien. interpretación. Entonces, la idea sería que muchas veces uno deja expresado el resultado en energía por unidad de tiempo para tener una dimensión, si la cantidad de energía en esa unidad de tiempo es muy grande. Ejemplo, no es lo mismo decir 100 joules por segundo que 100 joules por minuto. Entonces uno va a decir, wow, ¿cuánta energía consume? ¿Sí? Bien. Y lo otro es el concepto de grado de avance. No es exactamente este símbolo, pero es el símbolo más parecido que aparece dentro de los símbolos que da Windows. En definitiva, el grado de avance no es otra cosa que moles que reaccionan sobre ese coeficiente estequiométrico. Sí, moles que reaccionan, moles consumidos. Bueno, el grado de avance lo pueden poner en cualquier, ¿sí? Lo pueden poner, digamos, este delta H que nosotros vamos a calcular en la segunda parte de la guía 5 está planteado para reacciones, ¿sí? Entonces, yo puedo hacer todo un análisis del delta H y finalmente utilizar un solo concepto, que es el grado de avance, porque este grado de avance de la reacción es el mismo valor tanto para un reactivo como para un producto. Hoy justamente les pido por favor que se queden a la primera parte y que después vayan y aprovechen las consultas de simulación. Emiliano, hemos seleccionado un problema que tiene un poco de todo, ¿sí? Tiene cálculos de delta H, tiene grados de avance, tiene conversión, tiene un montón de cosas, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué otras cuestiones quiero recordar? ¿Sí? Que un reactor TAD, ¿sí? Es un tanque agitado discontinuo. ¿Qué significa esto? Que nosotros no tenemos ni entrada ni salida. Es un sistema cerrado. Yo pongo algo, esto reacciona y luego sale. Mientras que un reactor TAC es un tanque agitado continuo, por lo tanto es un sistema abierto desde el punto de vista del intercambio de la masa. Entonces, cuestiones a tener en cuenta, no olvidar el concepto que nosotros tenemos de grado de avance, el concepto de conversión, cómo calculamos el delta H para un reactor, qué términos estamos despreciando y por qué lo estamos despreciando, porque en general los efectos caloríficos son muy importantes frente a los otros que son prácticamente despreciables. Bien. ¿Preguntas hasta acá? ¿Ninguna? Bien, entonces vamos a hacer un análisis de un ejemplo. Dice, calcular el calor transferido para la reacción en condiciones estándar. ¿Cuáles serán las condiciones estándar? Lo recuerdo acá, 25 grados y una atmósfera. También recuerdo que en algunos casos, cuando ustedes no tienen datos disponibles de entradas y salidas, es necesario tomar una base de cálculo, ¿sí? La base de cálculo, ¿es un valor único el que pueden tomar o ustedes pueden elegir diferentes valores? Nosotros elegimos. Bien,
En general, uno elige valores asociados a potencias de 10. Y si el problema está planteado en términos de fracciones molares, lo que conviene es un flujo molar. Si lo que tenemos son fracciones másicas, lo que conviene es un flujo másico. Pero tengan en cuenta que en general cuando hacemos análisis de reacciones, nos conviene mucho tener todo en términos de moles. ¿Por qué? Porque el análisis que hacemos de la estequiometría tiene que ver con moles. Bien. Entonces tenemos un reactor TAC, pero además le vamos a poner un condimento. La temperatura es constante, ¿sí? Quiere decir que si yo tengo una reacción de A más B que da C más D, ese delta H asociado a los cambios de temperatura es igual a 0. Por lo tanto, el delta H de la reacción, ¿sí?, nos quedaría igual a Q. Recuerden que delta H más delta H de reacción es igual a Q. Como esto se anula, nos quedaría que el delta H de reacción es igual a Q. Por lo tanto, ese delta H, R, no es otra cosa que el calor de formación de C más el calor de formación de D menos la sumatoria de estos calores de formación. Si bien este es un concepto teórico, ustedes recuerden que todos estos valores están tabulados y que si en alguna de estas instancias nos encontramos acá con un elemento a partir de sus constituyentes atómicos, ese valor ¿cuánto vale? Si estuviéramos analizando el calor de formación de un elemento químico, ¿cuánto es? ¿Cero no era? Es 0. Es 0. Entonces, este es un análisis simple como para entrar en tema y estamos poniendo dos condiciones, que es estándar y que además la temperatura es constante, con lo cual directamente la cantidad de calor que hay en juego en esa reacción química no es otra cosa que la diferencia de entalpía entre los productos y los reactivos. Bien. Y acá viene otro problemita, más que nada porque lo que quería traer acá era el tema de cómo afectan los coeficientes estequiométricos. Entonces elegí un problema que me pareció piola. Dice, las unidades delta H1 a menudo provocan confusión. Por ejemplo, si se reporta un calor de reacción de menos 50 kJ por mol, cualquiera de ustedes me podría decir, Ana, ¿por mol de qué? ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que recordar? Que ese delta H se aplica a las cantidades estequiométricas de cada especie. Entonces, si nosotros tomamos este ejemplo de esta reacción que es muy gráfica porque nos representa a cualquier reacción química. Y estamos poniendo, además, diferentes coeficientes estequiométricos. Si yo digo que esta reacción es una reacción netamente exotérmica, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una reacción con un delta H menor a 0. Bien. Entonces, significa que el cambio de entalpía para la reacción es menos 50 kJ por mol cada 2 moles de A consumidos, o menos 50 kJ por mol de B consumido, porque el coeficiente estequiométrico es 1, o que tenemos menos 50 kJ cada 3 moles de C generados. ¿Sí? Entonces, el problema sigue haciendo un análisis. ¿Sí? Entonces ya ese delta H lo asociamos a estas cantidades estequiométricas de acuerdo a la reacción química en cuestión. Si además sabemos que se generan 150 moles de C por segundo en la reacción, podríamos calcular el cambio asociado para la producción de esa cantidad de moles. ¿Sí? Si yo sé que tengo
menos 50 kilojoules cada 3 moles de C generados. Pero, ¿sí? Tengo 150 moles de C generados por segundo, lo que tengo que hacer es básicamente la cuenta. Y esto me daría, y acá vamos a la pregunta que yo hice recién y contestó Mariano, ese producto de esa reacción me daría 2.500 kilojoules por segundo, ¿sí? Bien, entonces, de manera más general, sí, el coeficiente estequiométrico de un reactivo o producto de reacción es positivo para A y negativo, digamos, es positivo para los productos y negativo para los reactivos, y se consumen tantos moles de a T igual 0 y a P 0, el cambio de entalpía asociado no es otra cosa que esta diferencia entre H y el coeficiente estequiométrico. Entonces, este ejemplo me pareció bastante gráfico porque les está mostrando cómo relacionar algo que es un dato, que puede ser un dato de tabla o puede ser un dato de un problema, que además estoy haciendo el análisis de la estequiometría para la reacción, que le estoy haciendo este juego entre lo consumido y lo producido, pero además me preguntan cuánta energía puesta en juego hay cuando se producen esta cantidad de moles de C. Bien. Y después lo último que voy a explicar en el día de hoy, porque esto seguramente después van a tener algún van a tener varios problemas en la parte 2 del seminario 5, es, así como nosotros hicimos todo un análisis en la teoría de la semana pasada, cuando algo no ocurre a 25 grados y a una atmósfera de presión, este es el ejemplo que ustedes deberían tomar siempre. Yo debería analizar a qué temperatura entra uno, a qué temperatura entra B, ¿sí? En general, recuerden que nosotros siempre tenemos en un reactor, SW lo asociamos a 0, la temperatura a la que ocurre la reacción y este calor que puede estar entrando o saliendo, ¿sí? Estas flechas que van en un sentido o en otro nos están indicando que en algunos casos es necesario agregar calor, en otros es necesario liberar calor. Después, ¿qué está pasando con los productos? ¿Sí? Bien, y entonces para este análisis, ¿sí? Fíjense que yo tengo que partir de los reactivos. Y tengo que llegar, ¿a qué? A los productos. Los reactivos pueden estar a una temperatura absolutamente diferente a la temperatura que están acá. ¿Sí? Pero además, tenemos el lugar en donde estrictamente está ocurriendo la reacción. Y adivinen ustedes cómo vamos a calcular ese delta H de reacción. ¿A partir de qué datos y de qué condiciones? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué se les ocurre a ustedes que es sencillo? Parto de reactivos. Tengo que llegar a productos. Yo lo que veo en un reactor es lo que les estoy mostrando acá. Yo lo que veo en la vida real es esto y es esto. Lo que hay acá, ¿qué es? ¿Una construcción de qué? ¿Qué es lo que tenemos ahí, chicos? Lo vimos en la clase anterior. Una serie de qué? De pasos hipotéticos. ¿Cuáles son los pasos que yo tengo que considerar
construir para una reacción donde los reactivos ingresan a una temperatura, salen a otra, pero que necesariamente cuando yo hago el análisis de la reacción, ¿sí?, la voy a tener que hacer a qué temperatura y a qué presión, que son los datos que contengo. Este reactor en general ustedes lo van a trabajar a qué temperatura y a qué presión. A los que ingresó, tipo los de A y B. A ver, fíjate que yo acá estoy tomando los reactivos. Acá tengo los productos. Todo este cambio de entalpía que tengo de A, ¿sí?, y la reacción es A más B, de A y de B, ¿sí?, tiene que ver con la diferencia que hay entre 25 y la temperatura a la que ingresan, ¿sí? Entonces, este reactor, en general, ¿a qué temperatura lo trabajan para hacer los cálculos? ¿Cuáles son los datos de tabla que ponen? Les voy a hacer la pregunta de otra manera. Las tablas de los delta H de reacción, ¿a qué temperatura los disponen? ¿A 100 grados o a 25? 25. A 25. Quiere decir, chicos, que todo nuestro piso de referencia va a ser siempre 25 grados. Vuelvo acá. Yo voy a ir desde la temperatura 1 y desde la temperatura 2 a 25 grados. Va a ocurrir la reacción y después voy a ir de 25 a la temperatura de salida de productos. Entonces, salgo de una temperatura y voy a 25. Ocurre la reacción a 25 y voy para allá. ¿Se entiende? Y es eso lo que estoy haciendo acá. Voy a tomar a mis reactivos, ¿sí?, tanto A como B. Voy a hacer el análisis entre la temperatura A y los 25 grados, la integral, ¿sí? Voy a preguntarme si en ese momento, en ese intervalo de temperaturas, hay un cambio de fase y voy a hacer el cambio de temperatura. Todo esto lo voy a llevar ¿a qué? A 25 grados. Y luego, ¿qué voy a hacer? Voy a salir de 25 grados y lo voy a llevar al cálculo siguiente. ¿Sí? Si ustedes recuerdan el diagrama de la semana pasada, ¿sí?, que teníamos con el hielo, el esquema es similar. Yo parto de la temperatura de ingreso de los reactivos, llevo todo a 25 grados, ocurre la reacción a 25 grados y vuelvo a la temperatura de salida de productos. Porque lo que vemos en la realidad es esto y es esto. Y lo que tenemos que hacer es calcular todo lo que está pasando acá. ¿Sí? Si yo tuviera que todo esto es 25 grados, directamente lo que voy a hacer es el análisis del delta H de reacción. ¿Hasta ahí me siguen? Si yo tuviera un ingreso a 25 grados y una salida a 100, tengo los reactivos a 25, ocurre la reacción a 25, ¿y qué hago con los productos? Los llevo de 25 a 100, ¿sí o no? Si yo lo que tengo ahora son reactivos a temperaturas diferentes a 25 grados, yo no tengo tablas, ¿sí?, donde estén calculados los calores de reacción a temperaturas diferentes a 25. Entonces, ¿qué hago? Llevo todos los reactivos a 25, ocurre la reacción a 25 y a los productos los llevo a la nueva temperatura.
Profe, ¿Sí? una consulta. Ahí donde tenés las integrales de producto, 25 no iría como límite superior porque Es como sería límite superior, pero bueno, en el mismo... Ah, ok. está bien, lo que te estoy indicando es la diferencia acá entre esa 25 y la temperatura. ¿Estamos? Ok. Fíjate que lo que quiere reflejar el problema es que la integral va a estar siempre entre esos dos límites, entre 25 y la temperatura de salida. ¿Sí? Bien, gracias. Porque podría ser que la de salida de los reactivos, de los productos, no sea 25, sea 10. ¿Estamos? Entonces, siempre el juego es entre los reactivos a 25 la reacción, y luego los productos a la nueva temperatura. Bueno, tipos de problemas que pueden aparecer, muchísimos. A las reacciones les podemos agregar conversión. Por supuesto, si hay conversión, vamos a poder calcular el grado de avance. Recuerden que cuando tenemos conversión, en los productos hay reactivos, ¿sí? En los productos de la salida del reactor, no en los productos de la reacción. Y esto quiero hacer la aclaración porque me llamó la atención en el primer parcial poner a los inertes como parte de la reacción. Los inertes son parte de la mezcla que entra o que sale, pero cuando yo hago el análisis de la reacción en reactivos, quedan productos. Los inertes no aparecen. Los inertes aparecen como, ¿sí?, acompañantes. Bien, entonces es probable que en una reacción donde la conversión no es del 100%, los productos salgan acompañados también con corrientes de reactivos sin reaccionar, ¿sí? Y a esos reactivos también los voy a tener que llevar a temperaturas distintas. Bueno, preguntas hasta acá. Fíjense que la teoría de hoy no es una teoría tan larga ni de tantos conceptos nuevos, pero sí es una teoría que condensa. ¿Sí? Y cuando yo hablo de condensar, hablo de meter un montón de conceptos ahí en el medio para hacer un problema. Así que, en principio, ¿sí?, los invito a dos cosas. En principio, a que hagamos algún intercambio de dudas, ¿sí? Segundo, se tomen unos 5 minutos. Para Emiliano, queremos tratar de arrancar a las 10 con la teoría y con la práctica por Webex. Y después ustedes se reparten con simulación. ¿Cómo van con simulación? A ver, alguno que se anime. Veo que a veces aparece alguna consulta respecto de los errores. A mí me faltan todas las justificaciones y el último punto. Bien, o sea que avanzaste bastante. ¿Y en los seminarios cómo vas? ¿Tenés terminado Bernabel 4 por empezar el 5 Sí, el o no? 4, sí, el 4 y el 5 también. El último punto del 5 no lo pude hacer, pero más o menos las ideas las tengo. Bueno, entonces fíjate si hoy podés consultar un poquito antes de ir a lo de simulación. Emiliano creo que ha seleccionado, ya les digo, el problema... Problema 6, creo. Sí, creo que es el problema 6. Bueno, entonces, pregunta. Escucho. Si hay alguna duda. Esta noche, como siempre, en la tardecita, les subo la teoría, léanla,
con detenimiento, no son muchos conceptos, pero sí tienen muchas cosas implícitas adentro de las ecuaciones, ¿de acuerdo? No es que yo planteo eso y eso que estoy planteando no significa nada. Cuando yo digo delta H más delta H de reacción igual a 0, están significando un montón de cosas adentro, no es un tatetí que yo lo puedo elegir al azar. ¿Está claro? Bien, ¿alguna pregunta? Si los dejo unos 10 minutos que tomen algo y ya a las 10 estemos entrando en punto a Webex. Bueno, no se animan a contestar. Bueno, hagamos una cosa entonces. Los dejo libres, ya le aviso a Emiliano, hacia las 10 estamos ingresando todos en Webex. Y recuerden que el viernes a las 14 hay consulta otra vez. La semana que viene es muy probable que el martes a la mañana, antes del trabajo práctico especial, no haya clases y yo dé un repaso general de teoría a la tardecita. Creo, por lo que estuve mirando la otra semana, que a eso de las 7 de la tarde no hay inconvenientes con ninguna clase que se superpongan. ¿Es así? El martes de la semana que viene a la tardecita, para dar el repaso general de teoría. No, profe, no hay ninguna clase. En general, a la tardecita quedan bastante más despejados. Ya me dijeron que el jueves hay parcial de orgánica, ese día no tendría sentido hacer repaso, y entonces así pueden terminar de hacer los seminarios y poner el tema de teoría. Bueno, nos vemos en un ratito por Webex, chicos. Que tengan un buen día.